Vamos a dar continuidad a todo el bloque que se propuso del día de hoy, que es de conocimiento y diálogo sobre la realidad del sector minero energético. Como se había dicho esta mañana, para esta tarde hemos invitado dos expertos en el tema y se va a hacer una presentación muy breve de la investigación hecha por el Secretariado Nacional de Pastoral Social en preparación de esta asamblea. Ese va a ser el tercer punto. Y después una ronda de preguntas. La primera exposición la hará el profesor Elías Pinto, geólogo de la Universidad Industrial de Santander, magíster en saneamiento y desarrollo ambiental de la Universidad Javeriana. Tiene amplia experiencia en el sector público y privado, en el tema de gestión ambiental y como docente universitario en temas ambientales. Le damos entonces la bienvenida al profesor Elías Pinto, que tendrá también 35 minutos como se acordó esta mañana. Profesor, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer hoy estar aquí. Siempre estaba allá donde están ustedes, escuchándolos. Mi madre es muy católica. Mi madre se llama María Salud. Tiene 90 años. Todos estos días que me la traje de Bucaramanga, yo soy santandereano, ha estado con artrosis en las dos rodillas, en los brazos, en los hombros. Entonces me ha tenido viendo Cristovisión las 24 horas. Para mí es un gran honor venir y compartir con ustedes, más que unas angustias, unas reflexiones que debemos dar. Me encanta que ustedes, que les atiende muchísima gente, nos hayan invitado a nosotros para compartir muchas de nuestras percepciones, de nuestras reflexiones, igual de nuestras alegrías, pero también de nuestras angustias. Soy geólogo de la UIS, soy de un pequeñito pueblo que algunos lo conocen, Santa Cruz de la Colina, del municipio de Matanza, en Santander. Una zona que hace unos años fue muy afectada por la violencia. Es una zona cafetera y tuve la oportunidad, mi padre murió cuando yo tenía 3 años, tuve la oportunidad de estudiar con una historia que logré gracias a la bondad de todo el mundo. Ese apellido Pinto, hay apellidos Pinto humildes y hay apellidos Pinto que han tenido más fortuna que otros. Yo en este momento tengo una fortuna muy buena, que es estar aquí con ustedes. Veamos entonces cómo es nuestro país. ¿Qué privilegio tenemos? Tenemos un país privilegiado. Somos un país megadiverso. Es decir, tenemos de todo. Igualmente tenemos mucha agua. Mientras a nivel mundial, por decir algo, hay una gota de agua, en Colombia disponemos de 6 gotas de agua. Pero vayan a mirarlo ustedes. ¿En dónde ahora ustedes irían a hacer un sancocho de gallina de esos bien sabrosos que hacen en el campo? Si esos cuerpos de agua ya, si existen, ¿con qué calidad están? Esa es una reflexión, y no solamente ha sido afectado por minería. Veamos otro privilegio que tenemos. Cuando nos dan un privilegio, nos dan unas cualidades, nos dan unas virtudes, es para que las cuidemos, no para que las desperdiciemos. Veamos, somos el primer país que tiene mayor número de especies de aves. Somos el segundo en variedad de plantas. Somos el segundo en anfibios. Somos el tercero en reptiles. Y somos el quinto en mamíferos. Es decir, somos súper privilegiados. Igualmente, hemos escuchado hablar mucho de páramos. ¿Dónde hay páramos en el mundo? Solamente en 5 países. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica. Entonces diremos, listo, estamos dentro de los privilegiados también con páramos. ¿Cuántos páramos hay en Colombia? En Colombia tenemos el 49% de los páramos del mundo. Páramos. En Bolivia hay otras cosas muy parecidas, pero no son páramos que no tienen la misma diversidad nuestra. Páramos es por agua y por diversidad y por unas condiciones especiales que no hay, por ejemplo, inviernos como lo hay en Estados Unidos.
Tenemos el 49% de los páramos, pero si lo ven ahí, es ese color aguamarina. Muchos de ustedes han estado probablemente, o alguno de ustedes está allí también dándose cuenta que algunos están preocupados por qué vamos a hacer con ese privilegio que tenemos. Ese 49%, ¿qué significa? 1.900.000 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tiene el país? 114 millones de hectáreas. Los páramos apenas es el 1.7% del territorio colombiano. Y se hizo un análisis, ¿para qué sirven los páramos? Entonces, lo primero es, a mí me bautizaron. Cuando me bautizaron con agua bendita. Entonces, el agua desde ahí es súper importante para mí desde bien niño. Ese 1.7% de páramos del país es la oferta de agua para el 70% de la población colombiana. ¿Cuál dirigente nuestro tomaría esa decisión tan dura de decir, hagamos en los páramos de todo y sacrifiquemos ese 70% de la población? ¿De dónde tendríamos que ir a traer agua? ¿En burroducto, como en algunos casos ocurre en la costa? Veamos para qué sirve la biodiversidad. Estamos hablando, siempre hemos escuchado en la Biblia, en sus mensajes, y esta mañana los mencionaron aquí, vida. Cuando hablamos de biodiversidad, ya estamos hablando de vida. Y cuando hablamos de servicios ecosistémicos, ¿para qué nos ofrece? El hecho de que haya una cantidad de variedad de biodiversidad que a veces nos dicen, una mariposita, un arbolito, qué escándalo, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta, la integralidad, nos damos cuenta que nos sirve para agua limpia, control de inundaciones. Si hay mucha vegetación, ¿la vegetación qué hace? Toma y retiene parte del agua lluvia, entonces se vuelve una esponja, entonces no deja que el agua corra tanto. Si no hay eso, como ocurrió en Girón Santander, que pelamos todo aguas arriba, cuando vino un aguacero muy grande, pues todo se fue para el río, no cabía en el río, entonces se inundó, se desbordó, y esas son las avalanchas que tenemos. Nuestra vegetación nos ayuda a controlar inundaciones. Nos produce biomasa, en otras palabras, nos produce alimento. Acabamos de almorzar. Pescado que viene de un cuerpo de agua. Arroz que viene de la tierra. Ajonjolí que viene de la tierra. Lechuga, fresas. ¿Qué no viene de la tierra de lo que nos comimos? Probablemente el tenedor. Sí, y efectivamente nos dicen la gente que defiende la minería. Y aquí hay que decir, no es que debamos estar en contra de una actividad, lo que pasa es que hay que hacerlas bien. Ya lo mencionó esta mañana el ministro aquí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No puede quedársenos en el discurso. Sí, efectivamente en los celulares que tenemos, muchos de nosotros utilizamos, yo tengo una argolla de matrimonio, tengo la argolla de mi papá cuando se murió también. Muchos de ustedes tienen cadenas donde llevan un Cristo ahí. Eso es de minería, sí, efectivamente. Pero no me indica que por yo tener esa fe y llevar una cantidad de cosas, estoy autorizado para acabar con todo. Debo hacerlo bien, responsablemente. A ustedes los vemos que en la misma Biblia nos dicen, se puede tomar vino. Sí, los excesos son los malos. No significa que nosotros no hagamos minería, pero tenemos que hacerla sin excesos y sin romper el equilibrio de la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La que le costó a mi Dios 6 días. Y nosotros, a veces irresponsablemente, justificando que necesitamos ciertas cosas, estamos destruyendo lo que a mi Dios le tomó un tiempo y que nosotros no tenemos la capacidad de construir, pero probablemente sí estamos destruyendo. Producción de oxígeno. Todos necesitamos oxígeno diariamente. Los árboles nos ayudan a purificar. El Amazonas nos dicen que es nuestro pulmón. Nos ayuda a que los suelos sean fértiles, no todos los suelos producen igual. A uno nos toca que ir a comprar bultos de abono para que produzca, porque ya no tiene mucha fertilidad. Es provisión de hábitat, es decir, aquí vivimos. Cuando está haciendo mucho calor nos hacemos debajo de un arbolito para la sombra. Hay resistencia de especies invasoras, lógico, como todo. Hay aquí unos que tienen mayor capacidad que otros. Hay unos que controlan la invasión de algo que puede ser dañino. Por ejemplo, un hongo que nos llega a nosotros.
Nos toca tener buenas defensas. Polinización de plantas. ¿Qué hace un pajarito? ¿Qué hace el colibrí? El colibrí introduce su pico, allí se lleva un polen, se va para otro, ¿y qué hace allí? Genera una producción. Nos ayuda a que se modere el clima. Cuando nos hacemos debajo, los que han estado, por ejemplo, en zonas calientes, caso Valledupar, que es de las ciudades, y Cúcuta, de las que tienen más densificación de árboles. Vamos y nos sentamos allí en el parque y sentemos un fresco. Control de plagas y epidemias, nos ayuda en la provisión de alimentos, nos sirve la biodiversidad como materiales de construcción. En otras palabras, parte de los muebles que están aquí fueron parte de la biodiversidad que hemos tenido. Control y purificación de gases, nos ayuda a descomponer los residuos. Cuando ya nosotros consumimos un jugo de naranja, ¿qué pasa con la cáscara? ¿A dónde va a parar? A veces dicen, no, eso es abono. Efectivamente es abono orgánico. Servicios de recreación, culturales y desarrollo cognitivo. Y el último, que probablemente es el más importante de todos, y por el cual aquí la fe nos trae, enriquecimiento espiritual y reflexión. ¿Cuántos sitios siempre nos hablan? De muchos sitios, cuando Jesús iba a hacer oración, nos mencionan de un sitio con características especiales. Cuando vamos a hacer las procesiones, una de ellas, el Domingo de Ramos, el ramo, la planta que sea, es parte de la biodiversidad, nos ayuda a enriquecer nuestra cultura espiritual. Ahora veamos qué puede ocurrir allí, en ese privilegio que tenemos. Puede ser que hagamos cosas. Entonces, ¿cómo cambiamos ese entorno? Lo cambiamos con el qué hacer, con el cómo y con el dónde. Ya el último del dónde fue lo que les acabé de mencionar. Pero pongámosle allí minería. Nos dijeron esta mañana que habían alrededor de varios títulos. Aproximadamente hay 9.000 títulos mineros. Y solicitudes, 16.000. Hay solamente 30 grandes, grandísimos en el país, que están en el Ministerio de Ambiente. Los otros 8.900 títulos mineros están en medio de corporaciones autónomas regionales que ustedes han tenido alguna vez que hablar con ellos. Y se dan cuenta, ¿serán fuertes como para cuidar esa naturaleza que nos dieron? Aquí todos vamos a tener que participar y apoyarnos. Ahora, listo. ¿Será que no puede hacer minería? Claro que podemos hacerlo. Ahora viene el cómo. Hacia el abierto o subterráneo. La propuesta que hay, por ejemplo, para sacar 1 gramo de oro de la zona de Betas y California, Santander, se necesitan 200 kilos de material para sacar 1 gramo, 200 kilos. En las condiciones subterráneas que hay en este momento. Hay unas empresas grandes que entraron a explorar, todavía no han explotado. Lo que nos presentó Greystar públicamente a todo el país es que para sacar ese mismo gramo ya no eran 200 kilos lo que necesitaba, porque el método iba a ser a cielo abierto. Era 4.500 kilos. Es decir, para sacar 1 gramo de oro necesitaríamos 4.5 toneladas de material. Entonces yo me pongo a pensar en mi argolla que tiene 8 gramos de oro. ¿Cuántas volquetadas de material tuvieron que mover? Y yo debo ser responsable de esto. ¿Qué me indica? Que la forma, a veces nos entregan una cantidad de cosas, de productos y no nos dicen a cambio, no solamente el precio, el valor económico, sino a cambio qué estamos sacrificando. Y lógico, también hay pequeña minería que en muchos casos tiene también sus impactos ambientales. Hay forma de que bajemos un poco la luz para que puedan ver. De aquí en adelante les voy a mostrar, los voy a, con todo respeto, a bombardear con fotografías. Para que se hagan la imagen de... ¿Hay forma de bajar un poco la luz para que vean bien las fotos? Esa es una foto. ¿Sí la ven? ¿Es negra? Sí, efectivamente, porque es Cerrejón. 2 kilómetros de ancho. Esos camiones mueven más de 160 toneladas de material. Entonces imagínense el tamaño del hueco que hay allí. Eso es gran minería. Esto es, ya lo mencionaron por aquí, la única explotación de ferroníquel que tenemos en Colombia, Montelíbano.
Esto es cercano, Tunjuelo. Si ven, allá está el sur de Bogotá, ese hueco grandísimo, lo que pasa aquí a la parte inferior es la avenida Boyacá. Y ese hueco grandísimo es de unas explotaciones de materiales de construcción. Estas probablemente las hayan visto, son explotaciones de nuestros cerros al sur de Bogotá para materiales de construcción. Esto es explotación de oro en Nechí, Antioquia. La única minería de oro grande, de gran minería que hay en Colombia es esa, el resto en Colombia son pequeñas, de las que están explotando. Las otras grandes están apenas en exploración. Igualmente, ¿cómo se interviene un cuerpo de agua? Los materiales, ¿cómo se clasifican? A través de unas clasificadoras de materiales. Veamos también algunas cosas. En mayo de 2009, Villa Yaqui, un barrio aquí en el sur, estaba estabilizado, desde el 94 habían estabilizado una empresa de producción de materiales de construcción, y en el 99, 15 años después, se vino ese derrumbe. Estaba arborizado. Ese arbolito no se hace en 3 meses. Todos esos tubos que ven ahí era la forma como estaban canalizando las aguas. Pero algo pasó y se vino el deslizamiento. ¿Y si esa pared fuera de mi casa? Esa es la grieta, una de las grietas. Y si la casa que está allá al fondo es alguna de las de nosotros en las que tenemos unos amigos, ¿yo estaría contento con esa grieta? Salgo corriendo. Hay muchas cosas que estamos diciendo, hay que hacerlas técnicamente bien. Y no es poner o poner en riesgo nuestra población. Pasemos a otro. Minería subterránea. Este es un socavón. Ese señor que está ahí acaba de trabajar. Esa pantaloneta, esas chancletas que tiene el señor, y esa camiseta y esa gorra son sus implementos de seguridad. Y es de ese socavón. Cada chocita que ven ahí como negrito es un plástico. Todos esos son uno de esos socavones, invadiendo a un título minero en Segovia, Antioquia. ¿Qué ocurre? Que como hay, por ejemplo, digamos de 1 a 10 gramos de oro en una tonelada de material, ¿cómo hago para separarlo? Entonces, lo trituran, estos se llaman molinos californianos o antioqueños, dependiendo de si es con metálico es californiano, si es con pisón de madera se llama antioqueño. Sale aquí una cantidad de sedimentos, ¿a dónde van a parar? Aguas abajo. El señor aguas abajo puede ser cualquier persona a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros. ¿El señor aguas abajo estará contento con esto? Si hay agua lluvia, el agua lluvia, como eso está suelto, empieza a llevárselo. Esa es su finca, o nuestra finca. ¿Cómo nos queda? Esto nos tiene que llevar a la reflexión. Cuando estamos hablando de realidades, a mí me dijeron, hable de manera crítica de la política minera. Yo lo traigo para que lo hablemos juntos. Estas imágenes a mí me dan una visión, una lectura, y probablemente ustedes le den otra lectura. Pero probablemente quedemos en una iniciativa de reflexionar porque esto no debería continuar así. Si yo no manejo las aguas, este tubito de agua está cayendo un chorrito. Si no manejo adecuadamente ese chorrito, ¿en qué para? Yo tengo que hacer las cosas técnicamente bien. Veamos un cuerpo de agua limpio, el de la derecha, y un vertimiento de una mina que viene con sedimentos. Ahí no estamos viendo ni cianuro ni mercurio, solamente sedimentos. Está turbio. Veamos el cuerpo de agua. El cuerpo de agua limpio es mucho mayor que el chorrito sucio. Esos sedimentos, si yo no los controlo dentro de mi actividad productiva, ¿dónde los voy a perseguir? ¿Cuántos kilómetros aguas abajo? La gente que tiene aguas abajo, agricultura, que tiene acueductos veredales, ¿por qué tienen que sufrir esto? No es justo con ellos. Esta ya no es una foto colombiana, es del Perú.
Pero vea cómo los sedimentos invaden ríos. Esta sí es una foto del departamento de Córdoba. Al fondo se ve la ciénaga de Ayapel. Y veamos un poco más de cerca esos pequeños huecos. ¿Por dónde pasaba el río antes? ¿Qué nos espera aquí? Una transformación de, cambiamos el uso del suelo de algo agrícola por una minería temporal, y después, ¿cuánto costará un hueco de esos? Es de 7 metros de profundidad por 7 metros de ancho. ¿Quién pagará el relleno de eso? ¿Los impuestos de los colombianos? ¿Hasta dónde estas cosas nos llevan a la reflexión? Probablemente escucharon mucho hablar de esto, explotación del río Dagua, llegando a Buenaventura, donde se hizo una explotación que está de estas dimensiones, y aquí, al fondo, a mano izquierda, la carretera Buga-Buenaventura, y afectando la estabilidad de la vía, esa actividad productiva. Nuevamente una foto del río Dagua. Esto que se ve aquí es el sur de Bolívar. La mina, cerca a una mina o a un sitio que se llama Santa Cruz. Esos punticos que se ven allá, en el centro que parece, es esto. ¿Cuánto tiene de alto ese hueco? 6, 7, 8, 10, 12 metros. Mire lo que se nos está exponiendo la gente por unos recursos económicos. Claro, si allá yo recojo 1 gramo de oro, por lo menos me gano 70.000 pesos diarios. ¿Cuándo un campesino se gana 70.000 pesos diarios? En un día. Y si recoge más de 1, suponga que recoja 3, 210.000 pesos diarios. Que le paguen barato, que le paguen a 50.000. Entonces, si fueron 3 por día, son 150.000. ¿Quién no va a arriesgar la vida por eso en nuestras condiciones del campo? Los niños juegan con el agua sucia. Están contentos. Ven inofensivo, pero no saben que allí también hay cianuro, o residuos de cianuro, o de mercurio, que probablemente no sean suficientes, porque como el agua es sucia no se la toman, pero pueden estar en riesgo. Pero también hay voladuras, hay vibraciones, esta mañana estaban diciendo, y ahorita en el almuerzo, muchas de nuestras carreteras hechas por nuestros campesinos ahora están siendo afectadas por la maquinaria pesada. Y sí, nos dan la respuesta, yo pago impuestos, efectivamente pagan los impuestos. ¿Es suficiente? Entonces, mucha gente está entrando en algo que ya quería dejar para este momento la palabra. Ya están entendiendo que esto se nos va a volver un conflicto si no lo manejamos adecuadamente. Y todos los que han pasado aquí por este escenario en el día de hoy lo han mencionado. Esto es una escuela. Esto es una casa. ¿Qué tal fuera la casa nuestra? ¿Estaríamos contentos con estas actividades? Estaríamos asustados. Acueductos, aguas abajo, que ponen en riesgo. Bocaminas por donde sale eso amarillito, es aguas ácidas. Esto en muchos casos es la cantidad de gente que nos llega a nuestros sitios de explotación minera. Perdemos el suelo y después tenemos que hacer una cantidad de inversiones para poderlo recuperar. Mini dragas en el Amazonas. Se ve inofensivo ese huequito ahí, pero el huequito tiene más de 2 metros y lo miramos comparado con las personas. Pero veámoslo cómo es si fuera más grande cuando crece. Y veámoslo frente al río. Me tapona ríos con esta sedimentación. Esto es Chocó, retroexcavadoras, en zonas selváticas, que finalmente me dejan esto. Y en muchos casos los alcaldes están diciendo, necesitamos 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos para remediar esto. En las manos de ustedes, ¿cuánto harían con 3.000 millones de pesos? Para beneficio social. Los sedimentos que se van aguas abajo, zonas que están siendo explotadas o con beneficio y poniendo en riesgo la población urbana, esto es Segovia, Antioquia, esos son depósitos de arena que tienen mercurio, en la población, dentro del casco urbano,
zonas donde dice compra de oro y abajo hay separación de oro. ¿Cómo separan el oro del mercurio? Con un soplete. ¿Para dónde se va el mercurio? Para la atmósfera. ¿Qué hay arriba? Ricuras de Chava, un restaurante. Ese es el riesgo. Hasta allá hemos llegado a tener estos riesgos. Ahora sí veamos nuestro país. Rápidamente. Lo que está en verde, más clarito, era lo que decíamos que eran los páramos. Lo que está en azul son los humedales Ramsar, son humedales de mucha importancia a nivel internacional. Lo más verde oscuro son los parques nacionales. Y lo verde oliva son las reservas de la I segunda del 59. Veamos los títulos mineros dónde están. Entonces ubíquense en sus sitios de trabajo, donde están todos los feligreses que tienen fe en ustedes. Esos son los títulos. A octubre de 2008. Veamos las solicitudes. Entonces, los proyectos que ustedes están pensando, ¿cómo hacen para que sean compatibles con esta actividad? Veamos por departamento. Boyacá. Títulos mineros. Solicitudes. ¿Dónde estarán las bocatomas de los acueductos? Santander. Títulos mineros. Solicitudes. Veamos este sencillo que es de Santander con los páramos. Las captaciones de agua, las que pudimos identificar y que nos dieron datos, no todas están con coordenadas. Títulos mineros, que hay aguas abajo. Ahora las solicitudes. Todo esto nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Qué vamos a hacer con nuestra actividad productiva? Sí, efectivamente. Cuando nos están diciendo hagámosla responsable, efectivamente es cómo mostramos responsabilidad. Cundinamarca, títulos mineros, solicitudes. Antioquia, títulos mineros, solicitudes. Ya por aquí hablaron del Bajo Cauca y hablaron de la explotación a cielo abierto. Bueno. Veamos, este es el páramo, el que está en Antioquia sabe que hay un páramo que se llama Belmira. Belmira le da agua al área metropolitana de Medellín, un porcentaje de agua. Ya hay un título minero que está con el 10.23% de esa área, a octubre de 2008. Y el resto de ese páramo del Belmira estaba solicitado para título minero. ¿Qué nos espera? Veamos entonces nuestra situación. En este momento, ¿qué tenemos? Explotaciones desde bajo a alto nivel, alto impacto paisajístico, cercanía a zonas pobladas, actividades desde hace más de 50 años, disminución de recursos hidrogeológicos, es decir, disminución de agua subterránea, afectaciones de zonas de alta importancia ecosistémica, zonas mineras con bajo índice, con necesidades básicas insatisfechas, alta ilegalidad minera y también alta ilegalidad ambiental, alta emisión de material particulado, muchos sin estar incorporado a la vocación del municipio en el POT, generación de deslizamientos, procesos erosivos, afectación de nacederos, trabajo infantil, conflictos con sectores. Es decir, hay cosas buenas y hay cosas que nos llevan a la reflexión. ¿Este es el panorama que esperamos tener a 10 años? El Espino aquí en Bogotá, se tuvieron que reasentar en una zona urbana, ese ha sido el reasentamiento más grande por minería que se ha hecho en una zona urbana de 3.000 familias, y se tuvieron que mover en el 2005. Ahora, ¿cuánto ha costado aquí en el sur de Bogotá? Bogotá tiene 20 localidades, de las cuales recogen regalías. Sí, las regalías que se recogieron durante los años 96 a 2005 fueron 7.742 millones de pesos. Y no, oiga, bastante dinero. Ah, no, perdón, se recogieron 1.247 millones de pesos. ¿Cuánto le ha tocado al Departamento Administrativo de Prevención y Atención de Desastres del Distrito, a la DEPAE? Invertir 7.742 en solo Ciudad Bolívar. Los 1.400 son de toda la ciudad, de regalías de material de construcción. ¿Esto será un buen negocio? Esto tiene que llevarnos a la reflexión. Una presentación que hizo un señor experto, un economista, Álvaro Pardo, que fue en el 2001 director de minas de la Autoridad Minera, nos trae esto a la reflexión. Lo presentó el año pasado en octubre a la Contraloría y a un escenario donde estaban todos los mineros. En regalías se recibieron alrededor de 1.200 millones de pesos en el 2010, recibido el país. ¿Cuánto se les devolvió en exenciones y en rebajas por impuestos?
1.800 millones. Año 2010. Puede ser que en otros años cambie, pero ese fue la de 2010. ¿De dónde sale esta información? El señor lo tiene colgado en una página que se llama Colombia.medio. Y allí encontramos todos los datos que sustentan estas cifras. Cuando miramos empleo, si nos dicen empleo, la barrita amarilla es la que nos dice la de minería. La gris, que es la más alta, es la de agricultura. Y la de industria es la azul. Si nos damos cuenta, nos dicen sí, vamos a generar mucho empleo. Eso es relativo, es muy poco comparativamente. Es decir, si yo saco una empresa de floricultores para meter minería, la cantidad de empleos van a ser mucho menores de los que se tenían allí. Les quiero tocar un tema. Hoy acabamos de consumir pescado. Yo consumo pescado de vez en cuando. Yo estoy contaminado con mercurio. El mercurio es una sustancia que utiliza en minería y fácilmente nos presenta estos problemas. La Raya, una población de la zona del Cauca, en el sur de Bolívar, se le analizaron a 93 personas mercurio en cabello y 93 tenían mercurio. Pero bueno, listo. Todo el mundo, usualmente, podemos llegar a tener mercurio. ¿Cuánto tiempo me queda? 5, listo. Sí. ¿Qué pasa con esto? De las 93 personas, 92 tenían más de un microgramo de mercurio por gramo de cabello. ¿Qué significa eso? Que está en riesgo, si es una mujer o una persona de tercera edad o un niño, está en riesgo de que tenga problemas a la salud. Los hombres, nosotros teníamos hasta 10, ellos tienen 1. ¿Cómo lo adquirimos? Cuando consumimos pescado. Documentación existe. A veces no sabemos dónde está. Hay un señor por allá de la Universidad de Cartagena que ha hecho una cantidad de análisis y nos ha dicho, mire, he encontrado esto. ¿Qué nos afecta el mercurio? Es tóxico, es bioacumulable, es decir, que lo acumulamos y no lo desechamos rápidamente. ¿Qué nos genera? Problemas en el sistema nervioso, ira, locura, pérdida de memoria, temblores. Los señores Monseñor del Bajo Cauca, ¿dónde está? ¿No está? ¿Se me quedó dormido? Bueno, ¿qué significa? Probablemente cuando vea gente que está temblando mucho es que tiene hidrargirismo, es una cosa asociada a la acumulación de mercurio. Me puede afectar el hígado, me afecta los pulmones, el corazón, el aparato digestivo, me reduce las defensas, me afecta la piel, me genera anomalías. Y una cosa que se le está preocupando al minero, que le genera impotencia e infertilidad. Eso le está preocupando al minero. Lo otro dice, no, si mi abuelo y mi bisabuelo somos 200 años, y a mí no me ha pasado nada, y el señor está que tiembla. Y finalmente puede causar la muerte. ¿Cómo lo consumimos? A través de pescados o mariscos. No significa que dejemos de comer pescado. Lo que pasa es que cuando nosotros consumimos mucho alcohol nos emborrachamos, ¿cierto? Pero si yo me tomo un vino pequeño todos los días, no significa que yo ande borracho todos los días. Igual pasa con esto, el organismo tiene capacidad de soporte. Respiración de vapores de mercurio, entonces tenemos el sitio más contaminado del mundo, está en Segovia y Remedios. 300 veces el límite permisible de la Organización Mundial de la Salud en aire en ese municipio, Segovia. Emisión de industrias térmicas, liberación de mercurio durante los tratamientos, cuando a muchos nos pusieron amalgamas de mercurio, es decir, de plata y mercurio. Y ruptura de termómetros en nuestras casas. ¿Por qué tan importantes las cosas? ¿Por qué el agua? ¿Esto qué es? El agua es 3/4 partes de la tierra, el 25% de agua es casi salada, menos del 1% es agua dulce. El agua dulce es lo más poquito que tenemos y somos privilegiados en Colombia. Finalmente, cuando nos propusieron un proyecto de gran minería tenemos que llevarlo a la reflexión y ese proyecto fue negado. Se iban a mover, en otras palabras, en 7,3 días se generaba la basura o el volumen de esos residuos de un año de Bogotá. Es decir, iban a mover 70.000 toneladas día. 70.000 toneladas. ¿Cuánto tiene una volqueta máximo? Por ahí 10. ¿La más grande? 20. Divida 70.000 en 20. ¿Cuántos viajes?
Aguántese usted 20 viajes de una volqueta. Aquí no son 20, son miles de viajes por día, las 24 horas. El Código de Minas nos dice, y efectivamente en eso estamos de acuerdo, que sí, nos dice que lo hagamos racionalmente y que eso sirva para fortalecimiento económico y social, estamos de acuerdo. Pero lo que acabamos de ver no nos indica que eso vaya a la par. Lo otro es que la minería es de utilidad pública. Entonces les voy a hacer una pregunta. Ustedes tienen predios, iglesias, catedrales, seminarios. ¿Y si debajo de ese seminario hay un título minero? ¿Lo han preguntado? ¿Han auscultado? Podemos mandar una carta al Ministerio de Minas y decir, mire, debajo de la Catedral Primada de Bogotá se puede hacer minería con la legislación que tenemos. Ya me voy a ir. Ya. Aquí finalmente, ¿qué tenemos? Unas zonas excluidas de minería, parques naturales, parques regionales, páramos, humedales Ramsar, forestales. Hay unas restringidas. En las restringidas están las zonas urbanas, pero no me aclara cuáles sí y cuáles no. Las zonas arqueológicas, históricas o culturales, no aparecen las religiosas, no aparecen las sagradas. Zonas indígenas. ¿Qué nos dice la Constitución? Nos dice que debe sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio la minería, es decir, ya no podemos explotar como antes, creíamos que, listo, nos genera beneficios, entonces hagamos todo lo que… No, aquí nos dice, hay que racionalizar. Si no tenemos certeza absoluta, ¿ustedes qué nos han recomendado? Es mejor prevenir que lamentar. Igual nos va a tocar en minería. Si no tenemos certeza de los cambios que vamos a generar, deberíamos postergar algunas decisiones. Quiero dejarlos más con una reflexión. Estas imágenes que les quise traer es de la experiencia que he tenido durante 20 años como geólogo, 16 años que duré en el Ministerio de Ambiente, y quería traerles esto porque esto nos tiene que llevar a que todo el país debemos reflexionar qué queremos hacer hacia futuro. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Elías Pinto e invitamos a la profesora Tatiana Rodríguez Maldonado. Ella es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente coordina el área de minería de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia. Nos pedí a la doctora Tatiana condensar lo más posible la exposición para ver si tenemos algún espacio para diálogo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos este espacio para contarles algunas de las experiencias que dentro de la organización Sensat Agua Viva, que hace parte de la Federación Internacional Amigos de la Tierra Colombia, pues hemos tenido con diferentes poblaciones locales, tanto de pequeños mineros, como en el caso de la Toma Cauca, por ejemplo, como con comunidades campesinas o indígenas o afro que resisten a megaproyectos mineros. Pensé que por hablar de últimas tenía la desventaja de que iba a repetir muchas cosas, pero como me pidieron que condensara, entonces creo que hay algunas allí que voy a tener que retirar. Hay en primer lugar perdón, ¿hacia dónde lo...? Así, ya. Está la pregunta de ese auge de la megaminería en el mundo que ya hemos escuchado tiene varias razones. Existe un aumento internacional del precio de varios minerales que los ha llevado a récords históricos. Por ejemplo, el año pasado una onza de oro llegó a costar $1.800. De allí, pues, digamos, la rentabilidad de este negocio. Lo mismo está ocurriendo con los precios del carbón y con otra serie de minerales que se están volviendo más escasos. Y eso explica tanto los precios como la tecnología que hoy en día se usa y el hecho de que se hable de megaminería. Ya hablaremos un poquito más en detalle, pero el asunto es que ¿por qué estamos hablando hoy de minería en lugares que antes eran impensables, como páramos, humedales, manglares, selvas? Es por el hecho de que los yacimientos concentrados de minerales, los que hoy conocemos, donde se encuentra, por ejemplo, una veta de oro, donde se encuentra un carbón bien concentrado en un lugar, se están agotando en el mundo.
y de esa manera las fronteras de la minería se están expandiendo hacia lugares que son mucho más frágiles. Pareciera un poco que la idea de esta locomotora es del gobierno de Santos. Hemos escuchado que la califica como la principal de las 5 locomotoras de desarrollo. Sin embargo, sabemos también que la explosión o el boom de títulos mineros se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y sin embargo no fue allí tampoco donde comenzó esto que hoy se denomina locomotora. Nuestro código actual es del año 2001, cuando era presidente el doctor Andrés Pastrana, pero tampoco fue allí donde comenzó esta discusión, porque en el año más o menos 95 se comenzaron a presentar intentos de reforma al Código de Minas que estaba vigente para esa fecha, y era durante el gobierno de Ernesto Samper. Esto no es casual. A Colombia no se le ocurre reformar su código y abrir su territorio para la actividad minera a gran escala. Esto que ocurrió en nuestro país en el 95 ocurrió en toda Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, en Guatemala, en Argentina. En esos países, durante los años 90, se reformaron los códigos de minas y todos tienen hoy unas características muy similares. Eso no es casual, porque todos esos códigos fueron asesorados por el mismo país. El país que es la casa matriz de alrededor del 70% de las empresas mineras del mundo, especialmente las denominadas junior, las empresas pequeñas que vienen y hacen las primeras etapas de la minería para luego vender los proyectos a las empresas grandes. Por ejemplo, Greystar, la famosa del páramo de Santurbán, que hoy se llama Ecooro, es una empresa junior, en realidad es una empresa pequeña que no tiene ninguna experiencia en el mundo. Si ustedes entran a la página de Greystar, van a ver que no tiene ni una sola mina en el mundo, nunca ha sacado un gramo de oro, porque su negocio realmente es conseguir las licencias ambientales, los títulos, lo que se llama licencia social, y luego vender su proyecto. En el caso de Colombia existe la documentación, esto no lo estoy contando como una mera anécdota, existe la documentación que muestra cómo la ACDI, la Agencia de Cooperación Canadiense, pagó a la persona que redactó el código minero, una abogada de apellido Aramburo, que a la vez era la representante, la asesora legal de una empresa minera canadiense. Esto hace que la imagen que tenemos de ese país haya cambiado radicalmente durante los últimos años, un país que todos veíamos como neutral, como incluso como un apoyo en temas de derechos humanos, etcétera, hoy se está transformando en nuestro país. Dentro de las cosas que cambiaron en ese código de minas, Elías mencionó el tema de la utilidad pública e interés social. Este tema aquí tiene una importancia muy grande. La utilidad pública es una figura jurídica que de pronto ustedes conocen, que se usa en casos excepcionales, por ejemplo, cuando existe una situación de guerra, entonces un país está pasando hambre y un privado, una persona, por ejemplo, yo tengo una finca con comida, entonces el Estado dice, como esta es una situación excepcional, su territorio lo declaro de utilidad pública y me voy a apropiar de lo que existe en él para solucionar una situación temporal. O, por ejemplo, una población que no tiene acceso a la electricidad o acceso al agua, pues no, digamos, no es del interés de una empresa ir a extender una red eléctrica para llevarle a unas pocas familias, pero sí es de interés del Estado, por lo tanto él declara una actividad de utilidad pública y le brinda ese acceso a las personas. En este caso lo que se hace es que se declara de utilidad pública e interés social a una actividad netamente privada, con el ánimo de permitir la expropiación, como ya varios de los que me antecedieron lo han nombrado. Y esto genera una gran cantidad de conflictos. ¿Por qué? Porque se vuelve una pelea jurídica decir, ¿qué es más importante? ¿La seguridad alimentaria de la población o la minería? ¿Qué es más importante? ¿El ordenamiento territorial o la minería? ¿Qué es más importante? ¿Lo ambiental o la minería? Seguramente hay leyes con la Constitución misma, etcétera, que dicen que son más importantes, pero como existe la utilidad pública, entra en conflicto. Entonces, mientras se decide qué es más importante, pueden pasar 10 años de una explotación minera. Y eso hace que estos mapas que ya los conocimos, estos son las zonas protegidas con esos títulos mineros otorgados más los títulos solicitados que suman
hasta este momento, más o menos el 37% del país dedicado a una sola actividad que es considerada como una de las más contaminantes del mundo. Esto es un acercamiento también a Antioquia, que son los títulos otorgados y los títulos solicitados, y yo quería ir un poquito más allá porque siempre dicen que estos mapas están a una escala muy grande y que no se nota. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en esta zona que es el sur de Antioquia, y ven ustedes a los municipios como Caramanta, Valparaíso, Jardín, etcétera. Esos son los títulos que existen a la fecha y estos son los títulos solicitados. Es decir, aquí no se está respetando ni siquiera las cabeceras municipales. Aquí no se está pensando realmente en las vocaciones, en las actividades que la población que vive allí está desarrollando. Simplemente se está diciendo que esta actividad es más importante que todo. Hay algunos de los, quiero pasar por algunos de estos argumentos que son, digamos, los más comunes para decir por qué vale la pena sacrificar todo aquello, por qué vale la pena poner en riesgo la seguridad alimentaria, el ordenamiento territorial o los asuntos ambientales. Entonces se habla de la inversión extranjera directa y de las regalías en el tema económico, se habla de la generación de empleo, riqueza y desarrollo, y se dice también que esta actividad, si se hace de manera seria, puede ser sustentable, que se debe hacer con tecnología de punta y que se pueden recuperar totalmente los ecosistemas. Este es el tema de la inversión extranjera directa que está allí nada más hasta 2009, pero como ustedes ven, digamos, lo que quiero mostrar es que la tendencia es creciente. Hoy más o menos la inversión extranjera directa en minería está en alrededor de 9.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, estas cifras para mí son como ver semanalmente cómo crece el baloto. Cada semana se acumula el baloto y crece esa bolsa. Sin embargo, quién se quede con ella o para qué se usa el dinero no se piensa. Y así es la inversión extranjera directa. Si ustedes revisan el periódico Portafolio la semana pasada, mostró cuántas de las utilidades de las empresas mineras se sacan del país y cuántas se quedan. Más o menos el 70% de las utilidades se van. Entonces esta cifra, digamos que es una ilusión, por eso yo la comparo con el baloto, porque es una cifra abstracta que en realidad nunca toca la realidad del país, nunca significa, nunca se traduce en el bienestar de la población. Esta inversión, mucha de ella es meramente especulativa, pasa de un banco o de un computador de China o de Australia o de Canadá a un computador acá y así mismo sale. Mucha de ella nunca llega en realidad a la realidad nacional. Este es el tema de las regalías que también hemos visto en esta mañana, pero yo quiero destacar una cosa. Si ustedes se fijan, aquí la barra azul, que es la más grande, son las regalías del petróleo, mientras que las regalías de minería son la partecita roja y la verde, que la roja, que es la grande, es la del carbón y la otra dice resto de minería, es decir, oro, materiales de construcción, esmeralda, metales preciosos, etcétera, etcétera, todo aquello que se saque. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque hoy nosotros no dependemos de la actividad minera a gran escala, sí dependemos del petróleo y podemos incluso cuestionar el tema del carbón, pero hoy nosotros estamos en capacidad como país para pensar en no abrirle las puertas a la mega minería, a esa arrasadora de la que estamos hablando. Tenemos las condiciones para hacerlo. No estamos en la situación, por ejemplo, de Perú. Perú hoy, el 45% de su Producto Interno Bruto viene del oro y básicamente de una o dos empresas. Nosotros hoy tenemos más posibilidades de decisión y no deberíamos esperar a depender de la actividad para pensar cómo hacerla o en dónde hacerla. Esta diapositiva creo que ya la mostró Elías, que lo que muestra es la desproporción entre los ingresos de la minería, con un ejemplo de Bogotá, y los gastos que se tienen que hacer en restaurar calles y casas en zonas aledañas o en antiguas minas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso aunque esa desproporción es 7-1, la relación allí es 7-1 perdiendo el Estado o la población, ni siquiera se está teniendo en cuenta los pasivos ambientales o los problemas de salud. Aquí no se está contabilizando nada de eso y ya es una relación. Y si lo comparamos con las exenciones, ahí sí que da vergüenza, porque estas cifras son de otro economista que se llama Guillermo Rudas, que hizo un estudio para el Consejo Nacional de Planeación, y él para 2009 lo que muestra es que
el país estaba recibiendo o recibió durante ese año 1.9 millones de pesos en regalías y entregó en extensiones 1.6. 1.6 en extensiones básicamente al impuesto de renta. 1.9 recibió y entregó 1.6. Nuevamente, no estamos contando pasivos ambientales, no estamos contando problemas de salud, no estamos contando allí ni siquiera el tema de estabilización de casas, de calles, etcétera. Y ya la relación nos da negativa. O sea que si lo estamos viendo como un negocio, seguramente es un negocio, pero para muy pocos bolsillos. El tema de la generación de empleo, que es otra de los argumentos. En Chile, que sí es un país que vive de la minería, esta cifra de empleo apenas llega al 1.4% de todo el empleo que hay en ese país. En el caso de Colombia, por ejemplo, en Bogotá y en toda la sabana, la minería apenas genera el 0,21% del empleo, mientras que otras actividades como el comercio, los restaurantes, la pesca, la agricultura, generan el 21% y el 23%. Y como bien explicaba Elías, si yo uso la tierra que estaba dedicando a las actividades que generan más empleo para poner la que genera menos empleo, no voy a poder reemplazarlo, no voy a alcanzar a reemplazarlo. Adicionalmente hay otros asuntos con este tema. Tiene unas características el empleo que genera la minería. Es básicamente para los hombres. Para las mujeres no hay empleo en la minería. Generalmente tampoco es para las poblaciones locales porque resulta más rentable contratar a una persona que tiene experiencia que capacitar a un campesino o a un indígena para que haga esas labores. Otra característica es que tiene una curva muy definida. La curva es que mientras se abre la mina, el empleo va creciendo hasta llegar al punto máximo, al cabo de, dependiendo de la mina, 10, 20, 30 años, y luego va cayendo hasta cero, hasta quedar un portero en esa mina. Y en ese lugar donde se hacía la minería, realmente no queda mucho para reemplazar la actividad que estaba generando ese empleo. El tema del desarrollo de la riqueza. Cajamarca, Perú, que en los años 80 era la cuarta región más pobre del país, después de la llegada de la mina de oro más grande de Latinoamérica, es la segunda región más pobre. Ustedes, el obispo de Yopal, tal vez de la zona de Yopal, explicó muy bien cuál es la dinámica que se vive en una zona, en este caso petrolera, pero es la misma de la minera, y cómo es un círculo realmente de pobreza y no de riqueza. No es un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso el que se genera alrededor de la minería. Y los ejemplos son muchos, tanto en nuestro país como fuera. El tema de la necesidad de los materiales es otro gran argumento. Cuando se dice de la minería, nos dicen, usted usa celular, usa computador, usted usa una máquina de rayos X, ¿cómo puede estar en contra de la megaminería de oro? Pues resulta que eso es un mito bastante bien alimentado. Entre el 8 y el 10% del oro que se extrae en el mundo se usa en tecnología. El resto se usa en joyería y en hacer lingotes para guardarlos en los bancos. Adicionalmente, ese oro que se usa para hacer los aparatos, los celulares o los computadores, es reciclable. En Bélgica, por ejemplo, que son líderes en el tema de reciclaje, hacen lo que se llama minería urbana, y es reutilizar todo lo que sea posible de estos aparatos, de manera que no es cierto que se necesite hacer este tipo de minería para mantener, digamos, una tecnología razonable. El otro tema también es de un modelo de desarrollo y de un modelo de consumo que hace que cada vez, por ejemplo, sea necesario no poder arreglar el computador que se daña porque la batería ya está descontinuada, sino tener siempre que comprar y desechar nuevos aparatos. Ese es otro tema también bastante profundo. El tema de que la minería puede ser sustentable y que se hace con tecnología infalible. Me quiero detener en la primera parte de minería sustentable. Cuando uno habla de una actividad sostenible o sustentable, está hablando de hacer algo de manera tal que los recursos se conserven para las generaciones que vienen. De eso se trata, hacer algo sustentable, usarlo de manera racional, de manera que haya una responsabilidad con las generaciones posteriores. Cuando se habla de minería, ¿de qué se habla?
de extraer un recurso no renovable hasta su agotamiento. ¿Puede ser entonces esa minería sustentable? Yo creo que uno puede exigir responsabilidad, puede exigir otro tipo de cosas, pero minería sustentable es una contradicción en los términos. Y hablando de la tecnología infalible, pues me quiero detener un poquito en lo que significa este proceso y por qué es tan distinto de la minería que conocemos hoy. Cuando se habla de megaminería, que puede ser a cielo abierto o subterránea, pero generalmente es a cielo abierto, estamos hablando de una tecnología particular que tiene, por ejemplo, una característica. El suelo fértil, más o menos los primeros 10 metros de suelo, son para esa minería un desecho. Es decir, todos los lugares donde se siembran, las aguas superficiales, etcétera, estorban para llegar al objetivo. Entonces, esos se cortan, digamos, y se llevan a unas escombreras. Luego se aplica un explosivo que generalmente es ANFO. Por ejemplo, en el tema de Santurbán, Greystar debería aplicar 7.000 toneladas de ANFO al mes para hacer las explosiones que se requieren para alcanzar el material. Eso es lo que va generando esos escalones. Esos escalones se generan mediante esas explosiones para aflojar la tierra y llevarla a lo que se llaman piscinas de lixiviación, que es donde se hace la lixiviación con cianuro que es indispensable para este tipo de minería. Este cianuro se aplica, que para darles nuevamente el ejemplo de Santurbán, ahí sí eran 1.000 toneladas de cianuro por mes las que se requerían. ¿Por qué? Porque este tipo de minería no encuentra el oro de manera visible, no es el oro que se encontraba en la veta y se veía una pepita. Como decía Elías, en una tonelada de tierra puede haber 0,5 gramos de oro o 0,7 gramos de oro. Es un oro que no se ve. Es que casi hoy no se puede hablar de que se encontró una mina de oro, sino se fabricó una mina de oro, porque digamos, con esa relación de oro casi en cualquier lugar se podría encontrar ese mineral. Hay otro tema con ese, no solamente se encuentra oro allí, y se produce el otro gran problema con el tema del agua. Se generan aguas ácidas porque en ese suelo no solamente hay oro, sino que hay, por ejemplo, hierro, azufre, arsénico, plomo, cadmio, mercurio, y esa tierra, al entrar en contacto con el agua y con el aire, comienza a escurrir, y es cuando ustedes ven esas aguas de colores en esas fotos que ya nos ha mostrado Elías, esas aguas ácidas que según el material que haya pueden ser verdes, azules, rojas, etc. El Parlamento Europeo consideró tan dañina esta tecnología que sacó en 2010 una resolución de manera unánime tratando de prohibir en Europa el uso del cianuro en la megaminería, diciendo que esta era la única forma de garantizar que las aguas estuvieran a salvo. Y argumentó también que se habían presentado tantos accidentes con esa minería, con esa tecnología infalible durante los últimos años en Europa, que no había forma de garantizar realmente que este cianuro estuviera lejos de las aguas de consumo humano. Esto fue en 2010, no sé si ustedes alcanzan a ver allí el tamaño de la retroexcavadora, abajo, ese punto amarillo, para que se den cuenta, esa es una presa con desechos de la industria de aluminio que se rompió y prácticamente destruyó la mitad de esa ciudad, Asca, Hungría. Estas son imágenes del mismo accidente. Este caso es en España, prácticamente el único y el más importante parque natural de España, Doñana, también se vio afectado por las aguas ácidas y los desechos de la minería. Estas imágenes son de Perú y son bastante comunes, son esa tecnología que nos dicen de punta, esa tecnología que aplican allí es la que quieren traer acá, esta que recircula el agua. Este tema, por ejemplo, este asunto ocurrió un día antes de la famosa audiencia que hubo en Bucaramanga para rechazar el proyecto de Greystar, justamente en el lugar donde quieren ubicar las piscinas de lixiviación y dicen que ni por accidente afectarían el agua, pero los accidentes pasan. Voy a tratar de pasar porque ya me dijeron que se me acabó el tiempo, pero quería mostrarles estas imágenes
porque dicen que tras el cierre de la mina es posible recuperar y dejar tal cual estaba, mejor que como Dios lo dejó, es posible dejar los ríos y las montañas. Estas son algunas de las imágenes, como ustedes ven son progresivas, van saliendo las plantitas, al cabo de unos meses pueden estar así, porque las aguas ácidas están allí debajo. El tema del agua, que es el conflicto fundamental, ya les mencioné. Por un lado, la posible contaminación por cianuro, la cierta contaminación por aguas ácidas, pero además el hecho de que la megaminería o la minería es una industria sedienta. Para funcionar tiene que competir con el consumo humano y con el consumo de la agricultura. Es decir, en un lugar en donde se viene a hacer este tipo de minería, se tiene que usar el agua para otra actividad en unas cantidades tales que en una hora una industria minera, dependiendo de su tamaño, puede usar el agua que una familia campesina usaría en 10 o 15. El tema ha despertado obviamente toda la sensibilidad del país. Ustedes han conocido las manifestaciones, por ejemplo, por la defensa del páramo de Santurbán, pero seguramente en sus poblaciones ustedes habrán visto este descontento y este tema que apenas empieza en las etapas de exploración. No tenemos hoy ni siquiera un proyecto andando. Estos proyectos que vimos no tienen licencia, y en eso quería hacer una aclaración con respecto a una pregunta que yo escuché en la mañana para Absalón Machado. Ese mapa que vimos lleno de manchas son títulos. Los títulos dan derecho a explorar, pero los títulos no dan derecho a explotar. Para eso se requiere una licencia ambiental y esas licencias no han sido otorgadas. Greystar tenía la esperanza de ser el primer proyecto de minería a cielo abierto en Colombia, el primero, y no logró la licencia. Es decir, esto no es hasta ahora una realidad, depende de la voluntad política de nuestro gobierno, pero también de nuestra gente que en nuestra experiencia no está dispuesta a sacrificar el agua y está diciendo siempre que el agua es más importante que el oro. Yo, bueno, creo que realmente traía una presentación para 35 minutos, pero me dijeron que lo hiciera en 20, entonces realmente me va a quedar bastante por fuera. Yo querría cerrar, y esto les queda a ustedes, pero quería cerrar señalando que el gobierno ha hecho unas modificaciones institucionales y legales muy fuertes en el último año, pero esas modificaciones no han estado dirigidas a fortalecer nuestra institucionalidad, ni ambiental ni minera. Han tenido el propósito de facilitar la entrega de títulos y de licencias ambientales. Esta es una lista de las que se han hecho hasta ahora y estas son las que se vienen. Se viene una nueva reforma al Código de Minas, se viene una reforma a la Ley de Recursos Naturales para quitarle a las corporaciones autónomas regionales la posibilidad de vigilar a las empresas mineras. Se viene lo que ya vimos, las zonas de reserva estratégica que le adicionan a ese 37% del país que ya está bajo el interés minero, otras 20 millones de hectáreas. Se viene una delimitación de los páramos, una redelimitación también de las reservas forestales de ley segunda y una muy importante y es la reglamentación de la consulta previa que digamos, tiene mucho que ver con todo esto. El gobierno dice, no voy a modificar ni el Código de Minas, ni las corporaciones autónomas, ni la Ley de Ordenamiento Territorial, hasta que no modifique la consulta previa porque se ha convertido en un obstáculo para este tipo de proyectos. Si no es minería, ¿qué? Nos dicen que dependemos de la minería. Les mostré que no es cierto que hoy nuestro país dependa de esta actividad. Realmente, si no es minería, es todo. Si no es minería, es lo que nosotros somos. Ya Elías nos hizo un balance muy interesante de todo el potencial hídrico, de todo el potencial que en muchos sectores tiene nuestro país, el potencial agrícola, el potencial turístico. No se nos ocurre otra actividad en el país más biodiverso del mundo que una de las actividades más contaminantes, la megaminería. ¿No tenemos otras opciones? Claro que tenemos otras opciones. Tenemos la opción de reconocer nuestro ser campesino, por ejemplo, y nuestro ser indígena. Esas cosas que no queremos, que vemos como pobreza, son nuestra verdadera potencialidad. Nosotros hemos dicho que nos está pasando lo que ya nos pasó, y es que estamos viendo la riqueza en donde no es. Estamos volviendo a encontrar el dorado en ese material conflictivo.
que tenía un significado sagrado y que nosotros hemos deformado. Y por eso estamos diciendo cada vez con más fuerza que nuestro verdadero dorado es el agua y deberíamos pensar más en ella. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Tatiana. Antes de pasar al descanso, vamos a hacer una presentación muy breve de la forma como el Secretariado Nacional de Pastoral Social investigó este tema en las jurisdicciones eclesiásticas y del cual se tiene un informe en las carpetas. Podríamos hacer un espacio breve de preguntas, el tema es el tiempo, pero bueno, vamos a hacer un espacio entonces de preguntas ahora. De acuerdo, Monseñor Luis. Pero es que falta una presentación, Monseñor Luis, antes de las preguntas. Falta todavía hacer una presentación, apenas hagamos esta última presentación, voy a abrir la palabra, el espacio para las preguntas, por favor. Entonces, escuchemos la última presentación, por favor. Mauricio Martínez hará la presentación entonces final de y después hacemos un espacio breve de preguntas. Gracias. Bueno, el Secretario Nacional de Pastoral Social ha venido trabajando muy recientemente el tema de la explotación, exploración y todo lo que conlleva la política mineroenergética en el territorio nacional. Hemos hecho un estudio por jurisdicción eclesial y por regional de pastoral social, en la que analizamos en cada jurisdicción y en cada regional una serie de variables que nos permiten indagar los principales proyectos mineroenergéticos que se están desarrollando en este instante en cada una de las jurisdicciones que hacen parte de la Iglesia en Colombia. Aquí encontramos un mapa que divide las jurisdicciones eclesiásticas de Colombia y por color cada regional que comprende esas jurisdicciones eclesiásticas. En el siguiente mapa, ustedes van a poder apreciar y más detalladamente en lo que será el trabajo por las mesas, por las comisiones, van a poder detallar en cada regional todo lo que tiene que ver con las áreas especiales de especial valor ambiental, ecológico, social, a nivel nacional y por jurisdicción y por regional. Estas áreas especiales, ¿qué significan? Estamos hablando que la investigación se ha centrado en estudiar las áreas de reserva forestal que están consagradas en la Ley Segunda del 59. La investigación se ha centrado en estudiar los parques nacionales, los cerca de 56 parques nacionales, las áreas de páramo, también las ciénagas. También hemos mapeado o espacializado los títulos colectivos de las cerca de 634 pueblos indígenas, títulos colectivos de los 634 que se han otorgado para indígenas y cerca de los 155 que se han otorgado para población afrocolombiana. Básicamente en el Pacífico, como sabemos, la cuenca, el Pacífico y los demás que están en la regional suroriente, en su mayoría en población indígena. Este mapa que nos habla de estas zonas de especial interés en términos ambientales, en términos ecológicos y en términos sociales, las hemos contrastado con el siguiente mapa. Este mapa vamos a contrastar lo que tiene que ver cómo impacta sobre el anterior, que era el primero, cómo impacta la política mineroenergética en el territorio, y en cada comisión van a tener la oportunidad de ver cómo impacta en sus jurisdicciones y en cada regional. ¿Qué variables estamos aquí espacializando? Hemos espacializado
los proyectos de hidrocarburos, hemos espacializado los proyectos de minería de metales preciosos, hemos espacializado los proyectos de generación de energía, ya sea por proyectos de agua, lo que se conoce como hidroeléctricas, o por proyectos de termoeléctricas. Hay proyectos de termoeléctricas por gas y también hay proyectos de termoeléctricas por carbón que se ubican en la parte norte del país. Y hemos espacializado cómo estos proyectos impactan en las zonas, en los territorios colectivos que hablábamos en un momento, y cómo impactan en las áreas de protección o reservas forestales, ya sean parques naturales y páramos. Así, en conclusión, ¿qué hallazgos importantes hemos encontrado? Hemos encontrado que las concesiones mineras, hemos revisado cerca de más de 15.000 solicitudes de títulos mineros. A la fecha se cuenta con 5.130.000 títulos mineros otorgados y en explotación, y están en estudio y en proceso de aprobación cerca de 8 millones de estudios. Otros aspectos que hemos encontrado es que gran parte de estos títulos mineros, de estos 5 millones de títulos mineros y de los 78 proyectos de generación de energía entre hidroeléctricas, termoeléctricas, no han contado con consulta previa a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Estos títulos se otorgan sin consulta previa. El caso que hemos más señalado es el caso en el Alto Atrato, el caso de Cocomopoca, donde le es titulado a la comunidad 72.000 hectáreas y ya 55.000 de ellas estaban tituladas. Y algo que también nos llamó mucho la atención es que no se respeta lo sagrado. En el Tolima, en la diócesis del Líbano Honda, encontramos, en el centro aquí del país, encontramos que se tituló lo que el beato Juan Pablo II declaró Campo Santo en Armero. Hoy en día esa área se encuentra titulada para explotación minera. Todo lo que comprende el antiguo Armero y declarado Campo Santo, hemos encontrado que ha sido titulado a unos particulares, y allí pues vulnerándose pues todo el derecho de los magnificados y esta dimensión de lo sagrado en esta zona. Son en general algunos de los hallazgos muy precisos. El otro o el último que tiene mucho impacto es la relación entre desplazamiento forzado y zonas de titulación. Coincide mucho que las zonas de mayor expulsión de la población desplazada han sido las zonas de mayor titulación. Ejemplo, Bajo Cauca, Antioqueño, y las zonas del Pacífico vemos esa fuerte coincidencia entre desplazamiento forzado y zonas de titulación. En los talleres que vamos a realizar, van a tener la oportunidad de ver impresos cada uno de estos mapas en tamaño pliego para poder analizarlos más detenidamente y poder despertar desde allí la reflexión y el análisis. Muchas gracias por la atención prestada y nos veremos en las comisiones. Por favor, la doctora Tatiana, Mauricio y el doctor Pinto, por favor, si nos pueden acompañar acá. Pues para mí muy importante y muy grave, por ser estar de por medio de una amenaza de muerte del ELN desde hace años y por tener ciertos vínculos familiares con esta persona. Usted está plenamente segura de que los canadienses le pagaron a Mari Aramburu por el trabajo que ella presentó al Congreso, que fue quien lo aprobó del Código de Minero. Existe el documento oficial de la ACI, perdón. Existe el documento oficial de la ACI, incluso se puede incluso consultar en una publicación que se llama La Gran Minería en Colombia, las ganancias del exterminio. El autor es Francisco Ramírez Cuellar. En los anexos están varios de esos documentos. Sería muy importante, sobre todo para el obispo de esa zona, que revisara todos esos antecedentes, porque la demora en la aprobación
del Código de Minas desde el año 95 hasta 2001 tuvo que ver mucho con la resistencia de los pequeños mineros del sur de Bolívar. Del sur de Bolívar. Exactamente. De allá provino la amenaza del ELN a ella y por eso me preocupa, porque está bien que ella estaba, ella, digamos, el bufete de abogados de su papá, de José Luis Aramburu, todos han trabajado en derecho minero y les encargaron eso por la experiencia que ellos tenían, un rector universitario y todo el papá. Pero luego, allá del sur de Bolívar, del ELN, pues hubo una amenaza de muerte que, pues en cierto sentido, ha seguido latente con ella, y entonces, pues, pero ahora escucho esto, como ella incluso acudió, yo la puse en contacto con el obispo de Magangué sobre ese tema, pero si realmente ella es una persona que está recibiendo dinero de los yo voy a desinformarle esto porque me parece muy delicado para que ella revise esas cuestiones, ¿no? Pues ella, justamente yo creo que ella tiene que conocer ese libro porque Francisco Ramírez Cuéllar era representante de los mineros en toda esa episodio violento que se dio porque hubo un desplazamiento masivo de la gente que tuvo que ir hacia Barranca, alrededor de 30.000 personas durante el gobierno de Andrés Pastrana, pero todos esos detalles yo les recomendaría mucho que lea ese libro y si quiere lo pongo en contacto con Francisco Ramírez que conoce muy en detalle toda esa situación. Monseñor El Jairo. libro se llama La gran minería en Colombia, las ganancias del exterminio y el autor es Francisco Ramírez Cuéllar. Un código minero, un código ético para la explotación minera en Colombia, o si eso existe en alguna otra parte del mundo, un código ético para la explotación minera. Con la respuesta de la doctora Tatiana se cierra este espacio de intervenciones para pasar al descanso. Bueno, pues realmente los códigos, como les decía, se parecen mucho, por ejemplo, en Latinoamérica. Y las condiciones que han cambiado en otros países están dirigidas a restringir la actividad. Por ejemplo, el tema de que el Parlamento Europeo haya expedido la resolución para prohibir el uso del cianuro es una señal muy importante. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea tiene el Parlamento y tiene la Comisión. Entonces el Parlamento la aprobó, pero la Comisión no, porque allí digamos que los mineros hicieron un lobby muy importante, pero muestra ese debate. Sin embargo, sí hay muchos países de Europa donde está prohibida la megaminería con cianuro, Turquía, Alemania. En el caso, por ejemplo, Costa Rica, es un país que sí se parece a nosotros, no Chile, Chile no se parece en términos de biodiversidad a Colombia, Costa Rica sí, y Costa Rica ¿qué hizo? Prohibió no solo la minería con cianuro, sino la minería a cielo abierto. Entonces, las tendencias que están tratando de modificar el tema minero de una manera que proteja realmente el ambiente, están diciendo esta actividad no es viable. Pero las otras realmente están abriéndole cada vez más las puertas sin importar las consecuencias. Es el caso de Ecuador. En Ecuador no existe minería a cielo abierto y acaba de entregar el primer contrato de su historia a una compañía china. Y eso está generando también una protesta social muy importante. Entonces, por ejemplo, curiosamente, Canadá tampoco tiene unas buenas condiciones para la minería dentro de su país y existen comunidades indígenas gravemente afectadas por la minería, especialmente de carbón. Entonces, realmente yo no conozco que la legalidad sea capaz de controlar pues cabalmente esta actividad, no lo conozco. No sé, Elías, si tú tienes algo que decir. Ver lo que hay que anotar ahí es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ha hecho un papel importante en la revisión de en el control de las licencias ambientales. Y el fortalecimiento de esa Autoridad Nacional de Licencias Ambientales podría dar muchas luces en esto, porque una vez que se hacen esos títulos, se requieren las licencias ambientales y esta agencia puede jugar un papel muy importante. Entonces, por ahí se podría abrir un camino de lo que podría hacerse. Doctor Pinto, ya está cerrado el espacio, vamos a darle un minuto y vamos al descanso. Sí, quería precisar al respecto. Es decir, si hay instrumentos ambientales y mineros para controlar la minería, pero no son suficientes. Si ya nos dimos cuenta, el instrumento como tal nos ayuda, ya lo mencionó Monseñor, a que tenga un nivel de cumplimiento. Ese nivel de cumplimiento
no es suficiente frente a toda la sensibilidad ambiental que tenemos. Ahí viene que hay que fortalecer la autoridad ambiental, la autoridad minera, pero al mismo tiempo habrá sitios donde vayamos a decir, aquí no debería hacerse minería. Otros donde haciéndola, la hagamos de manera restringida, y otros donde probablemente tengamos mayor libertad de minería. Estos son los elementos que tenemos que proyectar muy rápidamente, porque la crisis que tenemos en este momento, si ustedes ya se dieron cuenta con todo lo que se ha venido mencionando, probablemente lo que han escuchado de sus feligreses, es que están y estamos muchos muy preocupados si vamos a seguir así.